En los últimos meses han surgido muchas historias sobre las misteriosas muertes o desapariciones de un gran número de especialistas en homeopatía o medicina alternativa. It's considered a clean remedy used to combat PTSD in vets, lower anxiety, and help reduce seizures. It is not illegal. Sin importar tu posición sobre la credibilidad de estas cuentas o la creencia de que este grupo se encuentra bajo algún tipo de ataque, es esencial indagar en la engañosa historia que sostiene los orígenes de la medicina moderna en Estados Unidos. A medida que más gente aprende sobre la eficacia de los remedios holísticos, como el aceite de CBD, que ha demostrado tener potencial para curar, o al menos tratar con eficacia el cáncer, más estadounidenses se alejan de la medicina occidental farmacéutica tradicional. Este cambio supone una importante amenaza hacia una próspera industria de miles de millones de dólares. También ha provocado que nos cuestionemos sobre si los grandes grupos inversores que apoyan la industria farmacéutica podrían estar maquinando una campaña masiva para impedir o retrasar el ascenso de los enfoques alternativos. Para explorar esta posibilidad, hay que regresar al origen de la medicina occidental. En los primeros años del imperio estadounidense, cuando la industria médica seguía funcionando como un libre mercado, varios hospitales homeopáticos e institutos médicos prosperaron. Sin embargo, hace más de un siglo, las fundaciones Carnegie y Rockefeller tomaron una importante decisión en el diseño de la currícula médica al beneficiar con sus subvenciones y donaciones a ciertas escuelas médicas que consideraban rentables para sus empresas asociadas. Así como influyeron en varios aspectos de la sociedad estadounidense, decidieron reformar la educación médica en Estados Unidos para que concuerde con sus intereses financieros. En esa época había una variedad de escuelas médicas que podían enfocarse en la homeopatía y la herbología, o lo que hoy conocemos como la medicina occidental moderna. Las fundaciones Rockefeller y Carnegie buscaban establecer la educación médica basada en petroquímicos como la única en Estados Unidos. Los institutos de salud natural, que no promovían los medicamentos químicos que pertenecían a los Carnegie y a los Rockefeller, no se mostraron de acuerdo con esta visión. Luego llegó el autorizado y predeterminado Informe Flexner, financiado por ambas fundaciones. Este reporte promovía que las escuelas médicas estadounidenses adoptasen estándares de admisión y graduación más altos, lo que implicaba que abrir una escuela médica no requería gran esfuerzo. Sirvió como un documento que impulsó el cambio de un enfoque holístico hacia uno farmacéutico. Entonces, la Asociación Médica Estadounidense, encargada de evaluar los diversos institutos médicos, fue responsable de identificar y cerrar las instituciones médicas homeopáticas más prominentes y respetadas. En respuesta, Carnegie y Rockefeller no tardaron en dar cientos de millones de dólares a las escuelas médicas que priorizaban la enseñanza de una medicina enfocada en los fármacos. Carnegie y Rockefeller colocaron estratégicamente a su propio personal en posiciones de influencia en las juntas directivas de dichas escuelas médicas. Para salvaguardar su apoyo financiero, las fundaciones se aseguraron de que las escuelas se adhieran a su currícula propuesta. Si no, retendrían el millonario financiamiento. Poco a poco, llenaron las directivas con sus empleados directos. Cuando lograron el control total, la currícula de estas escuelas se dedicó con exclusividad a los fármacos, que solo Carnegie y Rockefeller vendían. Por si no lo sabías, esta tendencia aún existe, pero luego hablaremos de ello. Como se esperaba, las escuelas que estas fundaciones apoyaban produjeron doctores que fueron reconocidos en el campo, pero que estaban entrenados para defender los fármacos por encima de los tratamientos universales, incluso si estos últimos mostraban más efectividad y rentabilidad. Para 1925, cerca de 10.000 herbolarios quebraron, y en 1940, más de 1.500 quiroprácticos se enfrentaron a procesos judiciales por supuesto fraude. Las 22 escuelas médicas de homeopatía que prosperaban en los años 1900 se redujeron a solo 2 en 1923 y, en 1950, todas las escuelas que enseñaban homeopatía habían cerrado.
Por último, los doctores que no se graduaron de escuelas aprobadas por Flexner sufrieron para encontrar empleo. Muchos doctores actuales pueden no tener idea de que, sin querer, están al servicio de los intereses de la industria farmacéutica. La influencia de los Carnegie y los Rockefeller se expandió hacia las agencias normativas y de salud pública, lo que culminó en la formación de grandes corporaciones farmacéuticas, que luego fueron conocidas como Big Pharma. Así es, la confiable distribuidora de medicamentos que tanto amas. Big Pharma luego tuvo la iniciativa de centralizar la educación médica estadounidense, alineándola con la teoría microbiana de la enfermedad. Según esta teoría, los microbios son los únicos responsables de las enfermedades y se necesita usar fármacos para hacerles frente. Con esta narrativa, las fundaciones consolidaron la medicina convencional, promovieron sus propias filosofías y silenciaron las ideas que los cuestionaban. En 2005, una encuesta informal llevada a cabo por la National Public Radio reveló que muchas escuelas médicas en Estados Unidos obtuvieron financiamiento de los gigantes farmacéuticos y de otras fuentes de la industria sanitaria. La encuesta, realizada mediante llamadas telefónicas y búsquedas en Internet, señaló que de 2 a 6% de los presupuestos anuales de las escuelas médicas en 2003 y 2004 provinieron de la industria farmacéutica. La NPR resaltó la disminución del financiamiento del gobierno estadounidense en las escuelas médicas y el creciente riesgo de que las escuelas se vuelvan dependientes de los financiamientos privados y lucrativos. Por ejemplo, el Centro de Servicios de Salud de la Universidad de Oklahoma, con casi 585 estudiantes en 2 campus, obtuvo el 13,5% de su presupuesto de la industria farmacéutica en 2003. La escuela obtuvo $13,8 millones en donaciones de gigantes farmacéuticos, mientras que la mitad de su presupuesto provino del financiamiento federal de los Institutos Nacionales de Salud y otras agencias federales. Es decir, 57% del presupuesto de la escuela en 2003 provino de fuentes federales y de la industria farmacéutica. En 2005, la British Medical Journal reveló un gran cambio en los financiamientos de las investigaciones y las escuelas médicas. Informó que 2/3 de las instituciones académicas de medicina tenían lazos de igualdad con patrocinadores externos y que 60% de las investigaciones y desarrollos biomédicos tenían financiamiento privado. La tendencia siguió evolucionando. Las compañías farmacéuticas financiaron cada vez más investigaciones realizadas por académicos en universidades. En 2011, estas compañías destinaron $39 millones a investigaciones, lo que superó lo gastado por los Institutos Nacionales de Salud. El doctor Joseph Warner, vicepresidente de investigación de la Universidad de Oklahoma, reconoció que, si bien el financiamiento farmacéutico brinda acceso a protocolos de investigación que de otro modo serían inaccesibles, los miembros de la facultad se sentían presionados a mantener relaciones positivas con sus financiadores. La influencia de las compañías farmacéuticas se expandió más allá del apoyo financiero, ya que escuelas médicas de Europa y también de Estados Unidos enfrentaron presiones directas cuando cuestionaban ciertos medicamentos. Un ejemplo notable involucró a un empleado de Merck que contactó con escuelas médicas para discutir sobre los cuestionamientos de miembros de la facultad hacia el medicamento Vioxx. A pesar de generar miles de millones de dólares en ventas, Merck al final retiró del mercado al Vioxx, que había provocado ataques cardíacos a casi 88,000 estadounidenses. Luego de tal incidente y de una multa de $700 millones, pensarías que estas compañías farmacéuticas querrían calmarse un poco. Sin embargo, la situación empeoró aún más. Las compañías farmacéuticas se unieron y ahora ejercen gran influencia en cada etapa de las investigaciones de las instituciones académicas, desde la elección de proyectos hasta las decisiones de financiamiento e incluso si los hallazgos se divulgan o se ponen a disposición del público. Estas compañías destinan sus fondos estratégicamente
hacia investigaciones que pueden promover sus productos y controlan a los investigadores con cláusulas restrictivas en los acuerdos de financiamiento. Estos acuerdos suelen imponer limitaciones a los investigadores. Les prohíben publicar hallazgos que podrían perjudicar los intereses y las ganancias de las compañías farmacéuticas. Un estudio de 2018 encontró que solo 1/3 de las instituciones académicas en Estados Unidos solicitaban que se revise los acuerdos de consultoría de las investigaciones por la propia institución. Sorprendentemente, 35% de esas instituciones ni siquiera consideraban necesario revisar los acuerdos de consultoría. En 2008, la Asociación Estadounidense de Estudiantes de Medicina, AMSA, evaluó las escuelas médicas según sus políticas de conflictos de intereses en relación con las investigaciones financiadas por las compañías farmacéuticas. De 150 escuelas, 40 reprobaron en la evaluación de conflicto de intereses y menos de 15% obtuvo puntaje aprobatorio. La Escuela Médica de Harvard reprobó por sus vínculos con las compañías farmacéuticas. Cerca de 1.600 de sus 8.900 profesores reconocieron tener lazos comerciales con compañías farmacéuticas, lo que podía influir en sus investigaciones y enseñanzas. Desde entonces, la dependencia de las escuelas médicas en el financiamiento de las grandes compañías farmacéuticas solo ha ido en aumento. Algunas universidades incluso han establecido programas integrados o centros científicos en colaboración con las corporaciones farmacéuticas, con el fin de acelerar el desarrollo de nuevos medicamentos para beneficio de las farmacéuticas. Algunos ejemplos son GlaxoSmithKline en la Universidad de Harvard, AstraZeneca en la Universidad de Washington y Pfizer en la Universidad de California. Las universidades saben que, si las investigaciones no son favorables para los medicamentos, las compañías farmacéuticas pueden decidir colaborar con otra institución académica en el futuro. Y aquí surgen los problemas de transparencia. En un caso reciente que involucró a la vacuna de Pfizer para la COVID-19, investigadores y científicos médicos independientes tomaron acciones legales contra la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos en septiembre de 2021, con el objetivo de liberar las 451,000 páginas de documentos científicos que la agencia había evaluado antes de brindar la aprobación total de la vacuna. A pesar de que la FDA evaluó los documentos en solo 108 días, la agencia, apoyada por la posible intromisión de Pfizer en la demanda, sostuvo que solo podrían liberar 500 páginas al mes. Es decir, que tomaría 75 años antes de poder acceder a todos los documentos. En respuesta, el 6 de enero de 2022, el juez distrital de Estados Unidos, Mark Pittman, ordenó que la FDA debía liberar 55,000 páginas de los documentos cada mes hasta terminar el proceso. La falta de transparencia en los datos de los ensayos clínicos es motivo de preocupación global, pero su impacto se siente más en Europa por las singulares políticas farmacéuticas de sus países. Algunos de ellos no tienen siquiera una evaluación formal que compare el beneficio médico y el valor económico de los nuevos medicamentos con los tratamientos anteriores. Por ello, los profesionales de la salud en Europa no tienen acceso a esta información crucial. Pero no son solo los países europeos. Para empeorar las cosas, los lineamientos clínicos financiados por el gobierno estadounidense tienen prohibido incorporar el costo relativo de las terapias en sus recomendaciones. Esta omisión implica que no se considera la posibilidad de que un medicamento se vuelva una carga financiera innecesaria para los pacientes o infle el costo de los seguros de salud. Además, los precios de los medicamentos de marca siguen sin regularse, lo que causa que estos medicamentos cuesten 3,5 veces más que en otros países de la OCDE. La ausencia de regulaciones en los precios incrementa la tasa recompensa-riesgo de las campañas publicitarias agresivas en Europa. Ahora hay propagandas de medicamentos que se emiten sin parar, incluso en los noticieros. Ahora,
Si piensas que las nuevas compañías farmacéuticas que quieren lograr un verdadero cambio pueden resolver el problema, piensa de nuevo, porque el mercado farmacéutico es una bestia extraña. El mercado farmacéutico opera bajo una compleja serie de reglas diseñadas para proteger los medicamentos de marca de sus rivales genéricos por un periodo limitado, previniendo que los competidores genéricos y baratos entren al mercado. Mecanismos como las patentes, la exclusividad comercial y la protección de datos buscan que las compañías farmacéuticas recuperen lo que invirtieron en un medicamento y suelen ser explotados. Esta explotación, usualmente llamada perpetuación, consiste en manipular el sistema para mantener a la competencia fuera del mercado por mucho más tiempo del necesario, a veces hasta por 15 años. Estas compañías también manipulan el sistema de maneras que nunca imaginarías, solo para obtener beneficios. Muchas personas creen que un medicamento equivale a una patente. Suena lógico, ¿no? Pues te equivocas. Un buen ejemplo es el medicamento para la artritis de AbbVie, Humira, que acumuló más de 250 solicitudes de patente en Estados Unidos. Los competidores buscaron introducir versiones genéricas, pero se vieron envueltos en batallas legales que retrasaron su ingreso al mercado. Aunque el Humira salió a la venta en 2003, sus primeros competidores recién están ingresando al mercado. Si bien la patente principal de un medicamento cubre su composición química, las compañías pueden explotar múltiples posibilidades para agregar patentes, como incluir procesos de fabricación, métodos de entrega o especificaciones sobre la dosis. Esta estrategia, conocida como maraña de patentes, amplía las barreras legales que los rivales deben superar en los tribunales y hace que lanzar un medicamento genérico sea más difícil y caro. Esta práctica va más allá del Humira. Se espera que otro medicamento para la artritis, el Enbrel, goce de la misma protección durante 37 años hasta 2029 en su mercado estadounidense original, gracias a una estrategia similar. Las patentes agregadas pueden ser cuestionadas en el tribunal, pero lo complejo no acaba ahí. Algunas compañías farmacéuticas que anticipan los cuestionamientos exitosos complican el asunto llenando más solicitudes de patente para la oficina de patentes. Estas patentes divisionales están vinculadas con patentes secundarias y brindan el mismo tiempo de protección. Incluso si la patente secundaria se retira o se cuestiona con éxito, las empresas de medicamentos genéricos pueden tener que enfrentarse a las patentes divisionales asociadas, un proceso que puede tardar hasta 7 años. Esta estrategia busca crear incertidumbre legal para que las compañías de medicamentos genéricos tengan que enfrentarse a cada patente divisional para ingresar al mercado. Todo es cuestión de lucro. Entonces, ¿qué piensas ahora sobre el sistema de la medicina occidental? ¿Puede recuperarse o ya está demasiado roto?